Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de tablero de comando avanzado. Mi nombre es Horacio Guzleimán, los invito a que me sigan en LinkedIn como Horacio Guzleimán, escaneando el QR que ven en pantalla y también les comparto mi correo behoracio@hotmail.com por si desean contactarme. En la clase de hoy veremos los conceptos de extracción, limpieza y transformación de datos. Vamos a ver cómo modelar los datos y las características, algunas características que deben tener las herramientas de inteligencia de negocios. Normalmente la información que tenemos en los sistemas transaccionales no está preparada para la toma de decisiones. Es decir, que necesitamos de algún proceso que nos permita extraer la información de las fuentes de datos, transformarla, recodificarla, limpiarla y que todo eso esté acorde de acuerdo a las reglas de negocio que nosotros hemos identificado. Cuando hablamos de reglas de negocio, nos estamos refiriendo que sea acorde al tablero de comando que nosotros hemos diseñado en las etapas anteriores, con los índices, los indicadores, identificando las fuentes, es decir, nos represente toda la información que nosotros queremos ver. Entonces nosotros tenemos que esta información formatearla, reorganizarla de alguna manera de poder incorporarla en nuestra solución. El primer paso, cuando nosotros vamos a implementar una solución de inteligencia de negocios, es extraer los datos. Y lo que se hace es extraerlos físicamente de los distintos orígenes que nosotros hemos identificado. Recordemos que en la clase anterior nosotros dijimos, bueno, vamos a armar estos índices. Bien, para estos índices necesitamos estos datos que los vamos a obtener de tales fuentes. Entonces, en este proceso de extracción nosotros vamos a tomar los datos de estas fuentes. El segundo paso dentro de este proceso es limpiarlos. Básicamente, nosotros una vez que hemos recuperado los datos en bruto, hay que comprobar que los mismos sean de calidad, eliminando la existencia de datos duplicados, corrigiendo si hay errores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener en dos fuentes de datos algunos datos numéricos, donde en una fuente la separación de los decimales se hace con la coma y en otra fuente la separación de los decimales se hace con un punto. Entonces tenemos que tomar ciertas decisiones de manera de que sea todo coherente y esté unificado. También puede suceder que algunos datos se encuentren vacíos, entonces tenemos que decidir qué hacer con esos datos que no están completos o que son inconsistentes, ¿sí? Entonces es un proceso donde nosotros tenemos que ver de qué manera lo vamos a limpiar estos datos. Una vez que tenemos estos datos limpios y de calidad, pasamos al siguiente proceso que es de transformarlo. Y es tomar estos datos limpios y de calidad y estructurarlo de manera tal de poder realizar algunos cálculos para modelos de análisis. Y es en esta instancia donde nosotros realizaremos los cálculos de los índices, ¿sí? A veces un índice no lo podemos obtener de un dato directamente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un promedio de facturación mensual, ¿sí? Nosotros vamos a tener como datos todos los movimientos de facturación diarios. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algún promedio, básicamente vamos a tener que transformarlo para poder hacer ese cálculo. Como resultado vamos a obtener datos limpios, consistentes y útiles para nuestra solución. Ahora bien, ¿cómo modelamos los datos? Nosotros cuando hablamos de inteligencia de negocios hay dos conceptos que los tenemos que tener en claro. Por un lado son los hechos y por otro lado son las dimensiones. Los hechos son la representación de los procesos de negocio dentro de una organización. Por ejemplo, una obra social, tenemos un sector que se encarga de facturación, entonces toda la facturación que hace la obra social es un hecho. Una encuesta es un hecho, una entrega de un subsidio es un hecho, una compra, la confección de un expediente, ¿sí? Todo eso se pueden identificar como un proceso de negocio y van a tener transacciones u operaciones o movimientos
y esas operaciones y transacciones me están representando los hechos. Además, los hechos se pueden reconocer porque siempre tienen asociada una fecha y una vez que están registrados no se pueden modificar o eliminar, si no se perdería la historia de ese hecho. El otro concepto que nosotros identificamos dentro de lo que es una solución de inteligencia de negocios son las dimensiones. Y básicamente son todos aquellos datos que nos permiten filtrar, agrupar o seccionar la información. El término dimensión tiene alguna connotación técnica, porque por lo que muchas personas por ahí lo denominan atributo, característica, propiedad o campo, ¿sí? Vamos a ver ahora algún ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un origen de datos, en este caso nosotros estamos viendo una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares. Estos datos son públicos y se obtienen desde la página del INDEC, donde nosotros podemos ver una tabla que contiene, bueno, aquí está todo codificado, hay un instructivo sobre lo que significa cada uno de esos campos, ¿no? Pero fíjense que nosotros vemos códigos y no sabemos lo que significa. Entonces nosotros tendríamos que ver de alguna manera, tratar de que eso se convierta en información útil. Estos son los datos en bruto, los que les comentaba. Y como hechos podemos identificar cada uno de los registros que tenemos aquí, lo cual van a representar un hecho, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los hechos? Cada uno de estos registros va a ser una encuesta que se realizó en un hogar. Esos son hechos. Ahora, si nosotros vamos al diagrama de dimensiones, vamos a tener como hechos las encuestas con cada uno de los registros obtenidos en cada una de esas encuestas. Y como dimensiones dijimos que vamos a tener todos esos atributos por los cuales nosotros queremos filtrar o ver esa información. Por ejemplo, nosotros queremos ver las encuestas que se realizaron en determinada fecha, queremos ver los resultados que están asociados a un tipo de vivienda, queremos ver los resultados de cómo son los techos de las viviendas, hacer un análisis de los pisos, hacer un análisis de los aglomerados, que pueden ser una o varias ciudades, ¿sí? Cómo se representaron o qué información me está dando esa encuesta para cada una de estas dimensiones. Bien, a la hora de elegir una herramienta de inteligencia de negocios hay algunas características que nosotros debemos considerar. Una de ellas son las posibilidades de visualización de los datos. ¿Sí? Recuerden que nosotros hace un par de clases vimos algunas formas gráficas que debemos considerar a la hora de diseñar nuestra solución de tablero de comando. La otra característica son las posibilidades de realizar la extracción, la limpieza y la transformación de los datos, ¿sí? Hay algunas herramientas que me permiten hacer este proceso de extracción, limpieza y transformación, pero no me permiten visualizarlos. Es decir, que deberíamos integrar el ETL con otra herramienta para la visualización. Otra característica es la posibilidad de integrarlo con redes sociales de manera que nosotros podamos extraer datos directamente desde las redes o desde otras plataformas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener bases de datos como pueden ser SQL Server de Microsoft, MySQL, Access, Oracle, son todas distintas bases de datos. Entonces deberíamos considerar que nuestra herramienta sea compatible con las distintas fuentes de datos que nosotros hayamos identificado en las etapas anteriores. La otra característica es la posibilidad de agregar código a medida de la solución. Hay dos lenguajes que se utilizan mucho en el análisis de datos, que es Python y R. Python justamente es un lenguaje específico que tiene muchas librerías que a mí me permiten solucionar problemas de cálculos estadísticos. Entonces, hay veces que nosotros con la herramienta de visualización de los datos no es suficiente para poder manipularlos, entonces debemos diseñar un código a medida de nuestra solución. Ese código nosotros podríamos llegar a embeberlo dentro de esta herramienta y obtener así datos e inclusive gráficos diseñados a medida de nuestra solución
pero desarrollados por fuera de la solución que nosotros tenemos. La otra característica es el licenciamiento, es decir, hay herramientas que son gratuitas, hay herramientas que tienen un periodo de prueba, hay herramientas que ustedes la pueden trabajar gratis de manera local, pero si desean compartir y configurar distintos tipos de usuarios con permisos de acceso y etcétera, deben pagar por cada uno de esos usuarios o deben abonar por tener la solución en línea. Entre las herramientas más reconocidas para el análisis de datos o para representar la información tenemos Power BI de Microsoft, Tableau, Qlik y Google Data Studio. Google Data Studio también es una herramienta paga y es una herramienta más dentro del paquete de Google. Tiene la particularidad que la integración con las herramientas de Google está mejor solucionada tal vez que las otras, lo cual no implica que nosotros desde las otras herramientas podamos leer datos de Google. Por ejemplo, podríamos tener en Google Drive documentos o hojas de cálculo de Google y desde las herramientas que no son de las soluciones de Google, podríamos leerlas. Bien, en el próximo video estaremos viendo de qué manera podemos utilizar Power BI como una solución para representar los datos.